Camiones bomba explotaron al lado de estas fuerzas. Y en cualquier caso, lo que ocurre en Kobani despierta ahora enorme interés por el hecho de que Kobani... Mi reacción inicial fue que esto fue una respuesta directa a los crímenes de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Hemos hablado antes con Abu Bakr y Abu Anwar, dos combatientes extranjeros que luchan en Siria. Aysef Lizarnusian. En estos últimos días se ha estado mencionando a nivel mundial sobre el conflicto de Turquía y Kurdistán. El pueblo kurdo fue fragmentado por primera vez durante el auge del dominio otomano, que dio lugar a que surgiese en el Kurdistán dos esferas de influencia, la persa y la otomana. Años más tarde, con el conflicto de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de los tratados internacionales que dieron origen a la configuración moderna de las naciones-estado, marcaron la división institucional del pueblo kurdo. Los kurdos, quienes apoyaron a los aliados contra el Imperio Otomano, lograron por medio del Tratado de Sèvres el reconocimiento de la independencia de Kurdistán. Sin embargo, este tratado nunca se ratificó. En 1923, con el Tratado de Lausanne, colocaron a los kurdos en la situación que están actualmente, un Kurdistán dividido en diferentes soberanías nacionales: Turquía, Irán, Irak y Siria. Ahora vamos a pasar con esta compañera para mayores detalles. Buenas tardes, compañera. Los involucrados en este conflicto son los kurdos, que es un grupo étnico ya que comparten las mismas tradiciones, culturas, religión e idioma, y son entre 55 y 60 millones de personas aproximadamente, un 45% de las cuales viven en Turquía, un 25% en Irán, otro 25% en Irak y un 5% en Siria. Hay también una importante diáspora kurda en la Europa occidental, sobre todo en países como Alemania, el Reino Unido y Suecia. En este país, el problema kurdo afecta a unas 12 millones de personas, distribuidas en 23 provincias que concentran una tercera parte del territorio turco. Por otro lado, tenemos a las Fuerzas Armadas turcas, que se componen del ejército, la armada y la fuerza aérea. El ejército turco se ha reservado tradicionalmente una posición fuerte en la política nacional, considerándose a sí mismo como guardián de la Turquía secular y la democracia. Varias veces en los últimos decenios ha desplazado por la fuerza a gobiernos electos que cree que se han desviado de los principios del Estado, según lo establecido de Atatürk y consagrado en la Constitución. En este país, el ejército es uno de los principales órganos de poder y se ha erigido de defensor de la ideología kemalista o nacionalismo turco. Sin su aprobación y consentimiento no se puede dar un paso en la resolución del problema kurdo. La mayoría de los partidos políticos turcos y los medios de comunicación mantienen una posición similar a la del ejército, al que apoyan en su lucha con lo que ellos denominan terroristas kurdos. Durante gran parte de su historia, los kurdos han estado dominados por otros pueblos, y en tiempos más recientes, Irán, Irak y Turquía se han resistido a la creación de un nuevo estado kurdo independiente. El nacionalismo kurdo aumentó en la década de 1890, cuando el Imperio Otomano estaba en sus últimas etapas. El Tratado de Sèvres de 1920, tras la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, les prometió la independencia, pero solo 3 años después, con el surgimiento de la Turquía moderna de la mano de Kemal Atatürk, la promesa se convirtió en papel mojado. Las sucesivas revueltas entre los años de 1920 a 1930 fueron reprimidas por el ejército turco. Desde entonces, la lucha independentista kurda se estancó hasta 1984. Cuando el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, fundado por Öcalan, tomó las armas. Desde entonces no se reconoció el carácter propio del pueblo kurdo, ni tampoco se le permitía hablar su lengua en público, una restricción en práctica hasta 1991. Hoy en día, el gobierno de Ankara aún mantiene la prohibición de la educación, la publicación y la difusión del kurdo. La lucha entre el ejército turco y el Partido del Trabajo ha dejado más de 30.000 muertos, que se suman a los miles de caídos en sublevaciones similares en Irak e Irán. Unos 5.000 kurdos del norte de Irak murieron en marzo de 1988, cuando las fuerzas de Saddam Hussein atacaron la población de Jalabaj con armas químicas, lo que entonces provocó ligeras reacciones en Occidente.
Antes de la invasión norteamericana de Irak a la Fuerza Aérea, los estadounidenses patrullaban un área de exclusión aérea sobre esa zona, con el presunto objetivo de proteger a los kurdos de los ataques del hasta entonces líder iraquí, Saddam Hussein. El ejército es uno de los principales órganos de poder en Turquía. Se ha erigido en defensor de la ideología kemalista o nacionalismo turco. El inspirador del kemalismo fue Mustafa Kemal Atatürk, que en 1923 fundó la actual República Turca como un estado unitario. Cuando han surgido devastaciones en esta doctrina, el ejército turco ha intervenido para reconducir la evolución política del país. Hoy todavía en estas condiciones de hacerlo. Sin su participación y consentimiento no se puede dar un paso a la resolución del problema turco. Los partidos políticos turcos y la gran mayoría de los medios de comunicación mantienen una posición muy similar a la del ejército, a la que apoyan incondicionalmente en su lucha contra los terroristas, concepto con el que suelen referirse al problema del pueblo kurdo. Si Turquía entra en la comunidad europea, puede que se abra el cielo en la esperanza para este pueblo sin Estado. Para saber más de esta información, vamos con mi compañera Mutaz Bashir. La zona conocida como Kurdistán está situada en una serie de macizos montañosos al sur del Cáucaso, entre los montes Tauros, Zagros, el monte Ararat y los valles de Mesopotamia, con una extensión territorial aproximadamente igual a la de España. Los principios de autodeterminación del grupo étnico kurdista no se están respetando, pues no tienen la libertad de determinar la condición política que desean. Los países Irán, Turquía y Siria son países soberanos. Hasta aquí la información de hoy, los esperamos el próximo miércoles. A las 10 en punto.